Bienvenidos a Los Hijos del Bisturí, el podcast sobre cirugía, medicina y salud para gente que no es médica. Aquí resolveremos las dudas más frecuentes y contaremos las historias de médicos, cirujanos y pacientes y cómo la cirugía ha cambiado sus vidas. El día de hoy me encuentro aquí con mi amigo y compañero, el doctor Benito Ramón, cirujano general. Y una vez más tenemos un episodio especial donde vamos a tener no uno, sino dos invitados para platicar sobre un tema muy controversial y muy de moda y que siempre está presente en nuestras vidas como cirujanos, que es la anestesiología. El día de hoy tenemos para ustedes a la doctora Irma Ruiz Lugo y al doctor Arturo Gómez Flores. ¿Cómo están? Bien, gracias por la invitación. Gracias, es un placer estar aquí con ustedes. ¿Cómo estás, Benito? Bien, gracias. Pues estamos de lujo, tenemos no uno, sino dos invitados. La primera vez que tenemos dos invitados. Estamos empezando a ponernos todavía cómodos con esta configuración de las cámaras, pero espero que salga todo muy bien. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo te va? A mí muy bien, gracias a Dios. Ha sido un día muy pesado, perdón si ando un poquito ajetreado, pero venimos corriendo del consultorio. Nos fuimos de viaje el fin de semana, entonces regresamos corriendo a dar las consultas. Perfecto, muy bien. Bueno, pues sin más preámbulos, vamos a presentar más a fondo a nuestros panelistas del día de hoy. Primero las damas. Irma, Gracias. Platícanos de ti, eres anestesióloga. ¿Qué otra cosa eres? Cuéntanos. Yo soy anestesióloga, luego hice medicina del dolor, un año más, y luego hice intervención, que es otro año más. Es para poder hacer procedimientos para manejo del dolor. Muy bien, ahorita te vamos a preguntar sobre eso. Sí. ¿Y a ti qué te inspiró a ser anestesióloga? A mí, ¿qué me inspiró? La verdad, soy muy honesta, no me gustaba el pase de visita de medicina interna. Me encantaba estar en quirófano, pero no me sentía tan hábil quirúrgicamente. Entonces yo decía, una combinación entre medicina interna, pero que no tengas que estar pasando visita. No me encantaba la consulta. Entonces yo dije, anestesia. Y desde ahí, desde el internado, empecé a poner mucha atención y me gustó. Okay. Y aquí lo hice. Muy bien. Arturo, platícanos. Tú eres anestesiólogo. ¿Qué más? Hola, ¿qué tal? Sí, soy anestesiólogo y hice un entrenamiento en la mujer embarazada de alto riesgo. En la actualidad estamos en el hospital de la mujer de alta especialidad y vemos los pacientes más complejos como es la hemorragia obstétrica. Tratamos de que haya 0 muertes maternas por hemorragia, ese es nuestro objetivo. Y realmente yo creo que haberme metido en anestesia fue algo que un mundo desconocido, sí es algo que me llamó la atención, lo vi muy sencillo, pero realmente cuando ya estaba ahí vi que no era lo que yo creía, ¿no? Es algo muy complejo, muy completo, realmente abarcas muchas cosas, tanto ventilatorias, fisiológicas, es algo completo y la verdad es algo muy bonito. Qué bueno, excelente. Platícanos, Arturo, para empezar ya con el interrogatorio y todo lo que tiene que ver con esto. ¿Hay diferentes tipos de anestesia? ¿Cómo funciona eso? Porque los pacientes siempre tienen la duda de cómo me van a anestesiar, si hay una, si hay otra. ¿Cómo es? Sí, efectivamente existen varios tipos de anestesia. Todo va a depender. El primer paso para poder tú decidir qué tipo de anestesia puedes dar es siempre la valoración. La valoración preanestésica es muy importante porque desde ahí planeas todo. Nosotros siempre decimos, hoy en día anestesia debiese ser como la seguridad que hay en aeronáutica. Por ejemplo, no debe de haber complicaciones o debe de disminuir las complicaciones lo más mínimo posible. Entonces, siempre te tienes que preparar antes de poder decidir algo para que no haya complicaciones en los pacientes. Y, por ejemplo, desde que valoramos a los pacientes, bueno, desde ahí partimos con una idea de qué podemos hacer, cuál es el tipo de cirugía y qué anestesia podemos dar. En general se divide. Por ejemplo, existe lo que es anestesia general. Eso es cuando se duerme completamente un paciente, donde usamos pues 3 tipos de medicamentos, uno que realmente va a eliminar o va a tratar de que no haya dolor. El segundo medicamento es un hipnótico que induce de cierta manera
el sueño o hace que el paciente no tenga un estado de conciencia disminuido. Y el tercero es el que no haya una relajación muscular, ¿sí? Para que no haya Para que no salga corriendo el paciente, ¿verdad? Entre otras cosas, por ejemplo, se usan esos 3 medicamentos para poder dar una anestesia general. La otro tipo de anestesia que hay es anestesia regional. Realmente la anestesia regional se puede combinar hoy en día con algo que se llama sedación para que el paciente esté lo más cómodo posible, tenga una buena sensación y realmente no tenga nada de dolor. Y la otra que existe, bueno, que es lo que se llama sedación. La sedación realmente lo que involucra es no que el paciente esté ventilando por sí solo, esté en un estado tranquilo, no dormirlo completamente a un plano anestésico tan profundo que él no pueda ventilar. Y realmente ventajas que eso tiene, bueno, que la recuperación o el despertar es muy rápido. ¿Sí? Lo que se trata ahí es de que el paciente no tenga las menos molestias posibles, ¿no? En el procedimiento. Ok, yo entiendo que se utiliza para procedimientos quizás un poco más rápidos, ¿no? O un poco menos complejos, ¿no? Donde no va a haber tanta invasión al paciente. Doctora, platíquenos, por ejemplo, la anestesia regional es lo que la gente conoce comúnmente como la raquia, ¿no? O sea, las mujeres, el piquetito en la espalda, vaya. Platíquenos un poquito más acerca de eso. Bueno, como decía el doctor Arturo, la anestesia regional igual se puede dividir no únicamente en raquia o anestesia epidural. También la anestesia regional puede involucrar diferentes partes del cuerpo. Se puede bloquear un brazo, una mano, un dedo, solo el hombro, solo la nariz, partes de la cara, solo la oreja. Todo lo que tengamos en el cuerpo, obviamente todo tiene terminaciones nerviosas, todo eso se puede bloquear. Entonces, dentro de las cosas nuevas o de los avances anestésicos está la anestesia regional y los bloqueos de plexo. Obviamente estos va a depender mucho del tipo de anestesia, el tipo de paciente, la duración de la anestesia y cómo queremos manejar nosotros a nuestro paciente, porque puede ser muy sencillo operar un hombro y decir, bueno, le doy anestesia general, ya no me complico, pero no nos ponemos a ver en el posoperatorio, que el dolor del paciente, la recuperación. Entonces ahí es donde nosotros evaluamos qué tipo de anestesia dar. Número 1, tenemos que saber hacerla, principalmente. Y número 2, debemos de tener todo lo necesario para poder realizar esa anestesia, que son aditamentos o equipos especiales como ultrasonido, neuroestimulador, todo buscando para que la anestesia sea lo más segura posible. Claro, porque antes este tipo de bloqueos o este tipo de anestesias de una sola región del cuerpo se hacía clínicamente, ¿no? Se iba dándole piquetito al paciente, siente calambrito, ¿no? Y ahorita ya es mucho más seguro porque se hace guiado por ultrasonido. Claro. Entonces localizan el plano donde están los nervios y los infiltran con mayor seguridad. Exacto. Eso evita pues lesiones de los pacientes, ¿no? Claro, sí. Muy bien. Y me podrías decir, doctor Arturo, ¿el paciente puede escoger el tipo de anestesia que va a recibir? Te pregunto porque muchas veces, no, que yo no quiero esto, yo quiero que me duerman todo, yo no quiero. O sea, ¿el paciente tiene esa libertad de elegir el tipo de anestesia o va a ser finalmente el anestesiólogo quien decida pues lo que más le conviene? Sí, aquí el paciente efectivamente puede decidir el tipo de anestesia siempre y cuando no haya factores que pongan en riesgo su vida. Por ejemplo, si realmente es un procedimiento que se puede hacer solo con anestesia regional y el paciente dice, ¿sabe qué, doctor? Yo realmente no quiero que me dé el piquetito en la espalda porque pues, sé que mi vecina o un familiar... Sí, mi comadre quedó choca en la espalda, sí. Entonces, si yo quiero que usted me duerma. Y sí, si no hay ninguna contraindicación, que el paciente no tenga ayuno, que el paciente no tenga algún otro factor pulmonar o cuestiones así, pues se le puede dar anestesia general. O sea, sí es importante porque realmente sometes a un paciente a un estrés. Sí. Muchas veces el paciente que entra a quirófano realmente no sabe o nunca ha experimentado lo que va a vivir ahí. Y siempre sí es importante explicarle al paciente lo que le vas a hacer
y decirle paso a paso lo que vamos a ir haciendo. Entonces, ha pasado muchas veces que el paciente le digo, ¿sabe qué? El plan con usted es una anestesia regional. Sin embargo, el paciente me dice, doctor, yo quiero que me duerma. Perfecto, lo vamos a dormir sin problemas. Entonces, sí puede tener a veces el paciente esa opción. Y también está la contraparte, ¿no? De que el paciente le dice, ¿sabes qué? Pues te voy a dar una anestesia, te voy a dormir todo, ¿no? Vaya, para la cirugía. Y él dice, es que yo no quiero que me duerma, doctor. Yo quiero nada más que me den la raquia o que me duerma de la cintura para abajo, como dicen. O sea, vaya. Y hay que explicarle quizás al paciente, ¿no? Que pueden empezar así y al final o en el transcurso de la cirugía, si hay alguna complicación o si no es suficiente esa anestesia, hay que dormirlo, ¿no? Sí, claro. Sí, siempre tiene que ser así porque tú le expones al paciente, al final de cuentas, como dice Arturo, el paciente es el que decide. La principal contraindicación o indicación para hacer una anestesia es que el paciente acepte. Si él de plano no quiere, ya, y nosotros igual hablamos con él, vemos las comorbilidades, le explicamos con qué le iría mejor, pero si al final él decide que no quiere ese tipo de anestesia, nosotros tenemos que respetar y hacer, o sea, dentro de lo que nosotros sabemos hacer y guiándonos por todo, si podemos darle el tipo de anestesia que el paciente quiere, lo hacemos. Claro, siempre cuidando la seguridad del paciente. Claro. ¿Nos podrían platicar igual cuáles son los principales efectos secundarios que puede presentar algún paciente durante el procedimiento anestésico o después del procedimiento anestésico, Arturo? Por ejemplo, uno de los efectos secundarios más comunes que existen es la náusea y vómito postoperatorio. Después de la cirugía. Después de la cirugía, muchas preguntas a veces que surgen es, doctor, voy a saber por dónde voy a sacar la anestesia, ¿no? Hasta que la vomite toda, padre. Vomite, ¿no? Siempre se dice. Hasta que la vomite, padre, toda. No, realmente la anestesia se va a eliminar siempre por la orina. Pero existen factores de riesgo. Por ejemplo, uno de los grandes factores de riesgo para la náusea y vómito postoperatorio es que sea mujer. ¿Sí? El segundo, que tenga antecedentes. Entonces así vamos viendo, los mismos fármacos como tal tienen efectos adversos. No todos los pacientes lo van a presentar, pero sumando cada cosa sí puede llegar a presentar esa paciente ese tipo de efectos adversos. Otra de las controversias que siempre ha existido, hoy se sabe que era que cuando combinabas varios tipos de AINES, te potencializaba los efectos adversos en la paciente, pero realmente hoy se sabe que te ayuda mucho a poder ayudar en varias vías del dolor al paciente y que le vaya mejor en la analgesia postoperatoria. Entonces, hay muchas cosas que han ido cambiando. La verdad que anestesia ha sido una de las especialidades que en los últimos 30 años ha evolucionado grandemente, se ha complementado con mucha tecnología. Entonces hoy en día realmente una anestesia es muy segura y tratamos de disminuir siempre los efectos adversos en los pacientes. Y sobre todo si se lo podemos explicar al paciente lo que puede presentar y realmente cómo lo podemos resolver. Doctora, por ejemplo, hay una de las preguntas más comunes que me hacen a mí los pacientes en la consulta es, oiga, doctor, ¿cómo voy a estar seguro que no me vayan a pasar la anestesia? ¿A qué se refiere el paciente con que le vayan a pasar la anestesia? Y creo que esto va mucho de la mano con los efectos secundarios que pueda generar algún fármaco durante la cirugía o en el transoperatorio, vaya. Sí, yo creo que desgraciadamente esta pregunta es como un mito, más que nada. Los pacientes, o sea, yo lo que he visto en la poca experiencia que pueda tener, los pacientes siempre tienen miedo de la anestesia. Número uno, porque si ustedes hacen una encuesta con los pacientes y les preguntan, ¿quién era tu anestesiólogo? Yo creo que menos del 10% sabe el nombre del anestesiólogo. Muchas veces ni siquiera del cirujano que los operó, ¿eh? Ni siquiera del cirujano, pero yo creo que a nivel privado pues un poquito más, ¿no? Pero luego el anestesiólogo ni eso, porque llegamos y valoramos 10 minutos antes de la cirugía. Desde ahí pues yo creo que empieza como que un poco de miedo del paciente, que deberíamos de valorarlos de antes. Ya el paciente conoce, ya nosotros le explicamos riesgos, pero eso de que se pasó de anestesia, como dicen mucho, no sé si era antes que no teníamos tanta tecnología o muchas veces todo le echaban la culpa siempre a la anestesia. O sea, de que se complicó, fue por la anestesia, no sé qué, pero como dice Arturo,
ha evolucionado tanto la anestesia y es tan segura y hay tantas escalas que nosotros tenemos para valorar el riesgo o sea, que puede tener un paciente durante la anestesia, con qué riesgo entra, con qué riesgo cardíaco o qué comorbilidades o enfermedades asociadas al corazón o a otras patologías, y ya con eso damos un porcentaje con el cual nosotros le podemos explicar al paciente, por todo lo que tú tienes, el riesgo de una complicación leve, moderada, severa o muerte secundaria a algún daño cardíaco es tanto. Y el paciente ya desde ahí sabe, pero no es tanto que se pase de anestesia, eso ya, o sea, ya no existe. O sea, es más un mito, ¿no? Exacto, es un mito porque ya ahorita todo se calcula por peso, talla, edad. Hay bombas y aditamentos especiales que te calculan absolutamente todo, hasta en qué momento se va a despertar el paciente. Todo, o sea, ya todo está bien medido. La monitorización transoperatoria también ha evolucionado mucho, monitorización cerebral, exactamente. Renal, todo. O sea, ya para que los que están escuchando ya sepan que eso ya quedó como un mito, algo del pasado. Excelente, muy bien, ¿no? Qué interesante. O sea, definitivamente no es verdad que te pueden pasar de anestesia. Sí, yo estoy de acuerdo con eso. Me parece, en la experiencia que tengo, que la anestesia es bastante segura actualmente. Yo siempre le comento a los pacientes, ¿cuántas muertes intraoperatorias he tenido? Nunca, ninguna, hasta el momento, ¿no? Por lo menos en lo que me dedico. Desde luego en la preparación, en el entrenamiento, pues obviamente te tocó vivir muchas cosas con muchos pacientes que a lo mejor estaban complicados. Sin embargo, ya en la práctica no es lo más común. Hay un tema que quería tocar con ustedes justamente ahora que mencionan de las complicaciones. ¿Por qué no me platican un poquito? Si quieres empiezas tú, Arturo, y después tú, Irma, me puedes comentar qué es lo que sucedió este año con los casos de meningitis desde el punto de vista de ustedes, a lo mejor viéndolo un poquito de fuera, y qué podemos decirle a la gente o qué podemos hacer como profesionales para que no nos suceda algo similar a lo que estuvo pasando en otras partes del país. Bien. La verdad es que es un tema que se piensa de muchos orígenes, la causa. No hay una como tal. Realmente siempre nosotros coloquialmente siempre decimos, ¿no? Te va a saltar la liebre. En el momento que tú te saltes un paso en la seguridad, los pasos de seguridad para tu paciente. Y uno es tratar de disminuir los riesgos de la meningitis, es una buena asepsia con una solución adecuada. Entonces, hay veces que si no haces una asepsia adecuada, una antisepsia adecuada, desde ahí estás realmente incrementando. O sea, eso es limpiar la espalda. Así es. Con clorexidina, con alcohol, con lo que sea que vayas a usar. Okay. Es como, por ejemplo, un residente decía, oiga, doctor, es que nosotros no hacemos asepsia, pero sí hacemos antisepsia, ¿no? Y decían, bueno, ¿y cuál es la diferencia, no? Realmente la diferencia es que todo lo aséptico que tú tienes que hacer es, desde que te tienes que vestir, lavar el lavado de manos, la buena colocación de tus guantes en un espacio estéril, ¿sí? Hacer una buena limpieza. Una limpieza en la región donde vas a infiltrar los anestésicos. Y desde ahí realmente es como lo más importante, ¿no? Aquí el riesgo es que llegas a una zona que realmente es una zona muy estéril, que es el líquido cefalorraquídeo, que es una zona donde que llega hasta el cerebro, por decirlo, ¿no? Entonces, como haces un trayecto continuo para poner un anestésico local, desde ahí pueden haber muchos factores, ¿no? Puede ser que a lo mejor la aguja estaba caducada, o la aguja no tuvo un proceso de esterilización correcto, o que realmente el fármaco que tuviste usando realmente lo estuviste reciclando. Por ejemplo, a lo mejor, porque hay fármacos que te pueden servir para 3, 4 pacientes, ¿no? Entonces hay veces que se comete pues el error, por decirlo así, de usarlo, ¿no? Entonces hay veces que por ahí puede existir el riesgo. Y la otra es
que realmente los equipos, o sea, los equipos que se decía que estaban estériles no tenían un adecuado proceso de esterilización. Entonces, para saber el factor se pensó que era el responsable un hongo, ¿no? Entonces, al final puede venir de cualquiera de las tres cosas. Entonces, es muy importante y también porque uno como profesional en el ámbito, como especialista en este ámbito, pues puedes hacer las cosas correctamente. Pero si la hospital o clínica que te provee las herramientas que tú necesitas, tú ya no puedes poder controlar esa parte, ¿no? Porque a lo mejor ellos te pueden decir, no, pues este equipo está en fecha y todo, pero no sabemos en qué condiciones estuvo almacenado, si realmente estuvo en una zona donde había mucha humedad y creció hongo dentro del equipo, ¿no? Entonces, ese tipo de cosas ya no lo podemos controlar. Y eso incrementa mucho el riesgo, ¿no? Entonces, por eso es importante pues acudir a lugares realmente con estándares de calidad, ¿no? Donde te ofrezcan mucha seguridad, porque realmente si acudes a lugares donde realmente no hay control de calidad, pues sí va a incrementar el riesgo, ¿no? Sobre todo de esto de los pacientes. Claro, y lo hemos dicho muchas veces, ¿no? Aquí a veces lo que uno se ahorra o lo que el paciente se ahorra quizás en precio o en dinero, lo termina pagando con su salud. Entonces, a veces también hay lugares donde se abarata el precio quizás económico, tomando prácticas o medidas de riesgo como es, como decías, utilizar un fármaco que debería ser de un solo uso para utilizarlo en varios pacientes, ¿no? O sea, no esterilizando bien, no llevando los procesos. Me ha tocado ver en lo personal, la asepsia que la hacen con un algodón con alcohol en donde van a poner el piquetito, o sea... Sí. No es correcto, ¿no? Pero hay que decirlo, ¿no? Este tipo de prácticas o de malas prácticas, pues las va a terminar pagando el paciente con su salud, ¿no? Y que fue lo que yo creo que pasó en este caso, ¿no? Doctora, algo que nos quiera complementar. Pues yo creo igual, coincido con muchas cosas con Arturo, porque fueron en clínicas, o sea, específicamente clínicas privadas, pequeñas, que la mayoría no tenía los permisos adecuados de COFEPRIS y las otras instancias. Entonces, eso pudo haber propiciado, no lo sabemos, está muy raro que todos los pacientes fueron específicamente de anestesia regional. Entonces, ahí, como bien decía Arturo, pudo haber sido desde los insumos que utilizas para hacer la anestesia regional, los medicamentos, pero lo que sí llamaba la atención es que eran clínicas privadas, más o menos del mismo perfil, que no tenían los permisos. Entonces, tal vez, yo no sé, ya pensando así, porque no se ha llegado a la conclusión como tal de qué fue lo que lo causó, dicen que todavía está en dictamen, tal vez tenían el mismo proveedor de medicamentos, no lo sé, pero está muy raro y pues sí causó muchas muertes y fue terrible porque fueron embarazadas, que fue para cesárea, acababan de tener su bebé, dejaron familias, dejaron todo. Entonces sí es un tema como que un poquito difícil y controversial de tocar, pero que está muy bien. Todavía no saben qué lo causó, pero como que sí hay mucha coincidencia en varias cosas. Claro. Hay otro tema, este es un asunto que estuvo en las noticias todo el año, ¿no? El tema de las meningitis, y realmente pues todos estábamos preocupados, pero nadie sabía qué era lo que estaba pasando. Yo no recuerdo haber escuchado de algún caso cerca de nosotros. No sé si ustedes lo escucharon, pero pues me da mucho gusto que no haya sido así. Y el otro tema que tiene mucho que ver con tintes políticos es el tema del fentanilo. ¿Nos puedes platicar qué diablos es el fentanilo? Platícanos. Sí. Bueno, el fentanilo es un opioide sintético. ¿Qué es un opioide? Es un fármaco. Todos son derivados de una planta que se llama opio. De ahí viene la morfina, que yo creo que es el principal que todos conocemos. Y de ahí se dividen en distintas familias. Dentro de ellas está el fentanilo, que entra dentro de los opioides sintéticos, no naturales. Son como que son creados.
Este puede ser hasta 50, 100 veces más potente que la morfina. Su uso es extremadamente controlado. De hecho, debería de ser nada más para anestesia y dolor. Ya en pacientes que de plano la morfina no les hace nada, imagínense. Entonces, pacientes oncológicos, pacientes así. Pero es un fármaco que causa demasiada adicción por los efectos que te da, que es placer, eliminar el dolor. Te sientes lo que mencionan las personas que lo han consumido, porque me encanta estar viendo, o sea, como que experiencias y todo eso. Se sienten como en un estado de placer total, que no les importa nada y no les molesta nada, pero que es demasiado adictivo y tiene muchísimos efectos secundarios. Y ese medicamento, digo, porque en esta mesa todos lo sabemos, pero a lo mejor la gente no. Ese medicamento se usa prácticamente en todas las cirugías, por lo menos en las que yo hago casi siempre se utiliza el fentanilo. En todas, por lo que les decía, que es mucho más potente que la morfina y porque actúa inmediato. Entonces, tú le pones fentanilo intravenoso a un paciente y en segundos él ya está sintiendo el efecto. Pero bueno, esto se calcula, como dijimos, nosotros lo utilizamos en anestesia para cirugías, que es un trauma mayor para un paciente. Pero si tú lo usas sin tener estímulo doloroso, sin tener dolor, los efectos secundarios van a ser terribles y dentro de ellos pueden ser mortales o letales, como la depresión respiratoria, que hace que tú dejes de respirar, caigas en paro por no respirar, paro respiratorio, que es la principal causa de muerte secundario a este fármaco, esta droga. Caray, pues es un tema bastante complicado, con tintes políticos, como lo decías. Y yo recuerdo que en algún momento de este año hubo un desabasto de fentanilo porque se retiró del mercado, porque se limitó su uso y su acceso, que inclusive en los hospitales públicos había falta del fármaco. ¿Cómo lidiaron ustedes con eso? ¿Qué estrategias o qué se le puede ofrecer a un paciente? Porque el paciente dice, bueno, voy a llegar al hospital y ¿qué me van a poner para mi anestesia? Hay otras formas de dar anestesia. Sí. ¿Cómo es esto? Claro, existe una alternativa. Bueno, existen varias alternativas, pero una de ellas, la más conocida, es anestesia libre de opioides, ¿no? Donde se usa una combinación de varios fármacos para tratar de llegar a disminuir el dolor quirúrgico, ¿no? Pero realmente poderlo igualar a la potencia que tiene el fentanilo, no. Existen otras variedades, por ejemplo, que son familias son opioides también, que se llama sufentanilo o remifentanilo. Realmente ese tipo de fármacos no se ha visto que lo use la gente para drogarse, ¿no? Porque realmente son medicamentos que tienen que ir perfundidos en unas bombas especiales. Entonces, un ejemplo es el remifentanilo. El remifentanilo, tú pones una dosis de remifentanilo y ese efecto solo te va a durar 5 minutos. Entonces, un paciente que quiera estarse suministrando Remi, pues tendría que estarse picando cada 5 minutos. Entonces, obviamente que eso no es factible. Entonces, una de las estrategias que se hicieron es tratar de meter al mercado más ese medicamento y tratar de eliminar el fentanilo. Pero, como les decía, esos fármacos tienen que ir en una perfusión de bombas. Y realmente muchas de las clínicas en el país no cuentan con esas bombas. Entonces, a veces para el personal en anestesia es difícil. ¿Por qué? Porque si tú le pasas un bolo calculado así por la jeringa, puede pasarse. Entonces, pues, los efectos pueden ser deleterios para el paciente. Entonces, lo que se trata ahí es de que pues el fentanilo tiene esa facilidad de que es más noble, por ejemplo, para dar bolos a través de las jeringas, ¿no? O sea, bolos manuales. Entonces, esa es como la parte que todavía no se ha podido controlar. Entonces,
Sí existen otras estrategias, pero como les decía, falta todavía, ¿no?, que las clínicas vayan como implementando o el equipo médico sus bombas, ¿no?, de hiperfusiones. Finalmente el problema está originado en que hay un mercado muy grande de medicamentos y de drogas, de estupefacientes, de múltiples fármacos. Hay una farmacodependencia muy grande en Estados Unidos, un país con 300 millones de habitantes, perdón, y obviamente tiene un problema muy, muy severo de drogas. Esto aunado a que las drogas que les venden en la calle pues también están adicionadas en muchas ocasiones con fentanilo, ¿no? En este caso, aparentemente ese fue uno de los problemas y que hubo presión por parte del gobierno de Estados Unidos para que no se utilizara o no circulara tanto en México ese fármaco, ¿no? De modo que no pudieran acceder a ellos las personas que se dedican a adicionarlo a estas sustancias, ¿no? Ustedes, ¿para dónde piensan que va esto? O sea, ¿esto se va a detener? ¿Ya están utilizando con más facilidad o con un poquito de menos restricciones el fentanilo? ¿O creen que para el próximo año va a haber más dificultades? De hecho, una de las estrategias que vimos antes que hubiera que se diera a conocer más este problema, tú podías ir a la farmacia especializadas, o sea, donde venden fármacos para anestesia, y con tu registro de COFEPRIS y tu receta bien documentada, pues tú podías adquirir y comprar el fentanilo directamente en esa farmacia. Y realmente una de las estrategias del gobierno fue eliminar la venta de esas, o sea, ya esas farmacias que antes te vendían fentanilo ya no lo venden. Sí. La única manera de poder suministrar fentanilo son las clínicas, los hospitales que tienen los permisos directamente. Entonces es una forma que hicieron para tratar de controlar esto. Por eso habrán escuchado el doctor del norte del país que realmente creo que ahorita se encuentra encarcelado, es un anestesiólogo que compró en el mercado negro a través de internet el fentanilo, y eso ya está prohibido. Ya tú ahorita no puedes ir a ningún lado, aunque tengas tu receta de COFEPRIS y hayas puesto los datos adecuadamente, eso ya no se puede. Entonces, no sé, la parte que responde a tu pregunta es eso, ¿no? Que esas fueron las estrategias que se hicieron para tratar de restringir su uso indebido. Okay. Doctora, ¿y usted cómo ve el panorama para el próximo año? Pues afortunadamente, yo solo estoy en medio privado, entonces hasta ahorita sí ha habido fentanilo. Hay las otras opciones, como dice el doctor. Gracias a Dios están lo de las bombas, que son máquinas especiales para que el medicamento pase a una dosis según la talla, el peso del paciente, la edad, el género, el índice de masa corporal, todo. Entonces, hasta ahorita no he tenido problemas. Otra cosa que fue importante, me acuerdo cuando empezó lo de a faltar fentanilo en el hospital, me mandaron a hablar y me dijeron, ¿qué opciones tenemos? Bueno, les dije los otros fármacos de la familia del fentanilo, y les dije, bueno, hagamos más anestesia regional, traigan agujas especiales para hacer más bloqueos con ultrasonido, otras opciones. O sea, no íbamos a parar por fentanilo, aunque sí sea importante, pero pues no podíamos parar por él. Entonces yo creo que hasta ahorita va bien, no nos ha faltado. Yo espero que no llegue a faltar, porque en hospitales públicos pues sí se ve muy complicada la situación. Se difieren cirugías, especialmente oncológicas, que los pacientes no pueden esperar. Entonces yo deseo que eso no pase otra vez. Muy bien. Pues ojalá no tengamos el mismo tipo de problemas, ¿no? Irma, ¿hay algo que los pacientes puedan hacer para cuando están preparándose para someterse a una cirugía? ¿Hay algo que ellos puedan hacer o qué les recomendarías tú cuando, bueno, ya me voy a operar, en mi caso, me voy a hacer una abdominoplastía? ¿Cuál sería la preparación desde el punto de vista anestésico para ese paciente? Bueno, a mí la verdad, primero que nada, me gusta valorar al paciente antes de la cirugía. Creo que no todos estamos acostumbrados, pero algunos hospitales ya nos exigen en el protocolo o en el expediente del paciente que tenga una valoración previa, escrita y firmada por el anestesiólogo. Entonces, ahí
platico con ellos y lo principal, yo siempre les digo, a mí no me puedes decir mentiras. ¿Qué fármacos consumes? Vitaminas, herbolaria, de todo, tés, medicamentos para bajar de peso, medicamentos para dormir, drogas principalmente, desde marihuana, cocaína, no sé, piedra de éxtasis, todo. Se lo tienes que decir al anestesiólogo. Y medicamentos que tomes por enfermedades que tengas. Entonces ya nosotros, con base a un montón de estudios y protocolos ya previamente establecidos, ya le podemos decir al paciente, tienes que suspender esto, tienes que dejar de consumir, no sé, alcohol, tabaco, porque el riesgo de que sangres, el riesgo de que se complique tu cirugía o tu anestesia es de tanto. Y ya con eso nosotros le podemos explicar al paciente qué es lo que debe de hacer, pero principalmente es suspender medicamentos que no estén prescritos por su médico tratante, como medicamentos para bajar de peso que el paciente luego ni siquiera sabe cómo funcionan, pero la mayoría de los medicamentos, ya sea para dormir, para bajar de peso o drogas, tés, vitaminas, interfieren con los medicamentos anestésicos de una u otra manera. Y cuando el paciente no lo dice o nosotros no prevemos eso, es que pueden haber complicaciones o alteraciones. Entonces eso es de lo principal, a mi parecer. De ahí en fuera el ayuno, que siempre debe de tener, dependiendo del tipo de cirugía y el tipo de anestesia, van a ser las horas de ayuno o el protocolo que manejes tú con tu cirujano, las horas de ayuno previo a la cirugía. Pero lo más importante es suspender cosas que esté tomando y que no deba de estar tomando o consumiendo. Ok, muy bien. Hay una pregunta que a mí que básicamente la hacen siempre todos los familiares o los amigos cuando estás en una reunión, ¿no? Y es, vaya, algo que nosotros conocemos como el despertar intraoperatorio, ¿no? Que de repente dice, oye, ¿ya viste la película esa donde se despierta y que lo están Exactamente. ¿Qué pasa realmente en esas situaciones? Explíquenos, ¿es real? ¿Qué tanto es mito? ¿Qué tanto de lo que se ve en la película o que se cuenta es real? ¿O es mucha fantasía alrededor de todo este tema? Es real. Sí, es real. Ese no es mito, eso sí es real. Así es. O sea, sí hay muchos factores. El despertar intraoperatorio es que tú durante la cirugía o durante la anestesia despiertes, literal. Despiertes, escuchas, puedes llegar a sentir, no dolor como tal, pero sentir una sensación de estrés porque no te puedes mover, sabes que te están operando, escuchas que dicen tus cirujanos, sabes lo que está pasando, pero no te puedes mover porque estás relajado por completo. Caray. Y luego ¿Cuál es? pero, O sea, pero esto es en anestesia general. En anestesia general, sí, Okay. claro. Y van a haber factores de riesgo. Pueden ser asociados a la cirugía, dependiendo del tipo de cirugía, que es principalmente en pacientes obesos o cirugías bariátricas y pacientes que son sometidos a cirugías de corazón abierto y que entran a un equipo especial que se llama bomba, que hace la función de tu corazón y tus pulmones durante la cirugía. Y otro es dependiente del paciente, o sea, factores asociados al paciente y otros factores que pues nosotros no podemos tener, como complicaciones de la máquina de anestesia, que falla, no sé, el suministro del gas o el oxígeno o algo, alguna falla de minutos, que eso puede tener un despertar intraoperatorio del paciente. Caray, o sea, entonces realmente sí puede escuchar el paciente todo lo que decimos cuando operamos, ¿no? Sí, durante un lapso de Se entera de tiempo. todos los chismes que contamos. Es importante eso que mencionas, porque yo normalmente cuando estoy operando, una de las primeras cosas que hago antes de hablar es preguntar, hey, ¿está dormida mi paciente? ¿Está sedada o qué? Porque para saber qué puedo decir, porque a veces quizá me voy a ver muy mal diciéndolo, pero hay veces que platicamos de cosas que no necesariamente le incumben al paciente, ¿no? Durante la cirugía, o decimos cosas que a lo mejor el paciente no va a querer escuchar y podemos estar, o podemos estar escuchando música, ¿no? A mí me ha pasado que pongo música en Molotov, de Cártel de Santa, de lo que sea, cuando sé que mi paciente está durmiendo, porque sé que no lo va a escuchar, y en ese momento me inspira esa música para poder hacer la cirugía, ¿no? Entonces, yo creo que esa es una parte que a mí me ayuda, pero necesito a mi paciente dormido, porque si no va a quedar con una muy mala impresión, ¿no? ¿Hay alguna manera de darse cuenta de esto? ¿Cómo lo monitorizamos? ¿Cómo? Sí, claro. Por ejemplo, si fuese en una anestesia general, pues bueno, lo primero es que para poder tú mantener en el transoperatorio a un paciente dormidito,
Pues existen dos maneras. Una es a través de gases y otra es a través de fármacos intravenosos con perfusión continua con bombas. Entonces, en una, por ejemplo, la que es por gas, realmente usamos unas mediciones que se llaman CAM, ¿sí? Que es la concentración alveolar. Esto lo que nos indica es, hay varios tipos de CAM, ¿no? El CAM despertar, ¿en qué plano está el paciente? ¿Qué tan profundo está, no? ¿Qué tan profundo está? No. Entonces, ya nosotros, dependiendo la medición en números, vamos viendo qué tan profundo está ese paciente. Si realmente decimos, no, pues sabes que se nos va a despertar, entonces le vamos subiendo manualmente al volumen dial en un porcentaje. Y, por ejemplo, para lo que es suministrados por fármacos intravenosos, bueno, ahí se usan otros dispositivos que son unas diademitas especiales, unas se llaman BIS y otras el máximo son que van midiendo las ondas cerebrales, ¿no? Y dependiendo cómo se encuentren en esas ondas nos vamos dando cuenta qué tan profundo está el paciente o qué tan pues despierto, superficial, ¿no? Superficial está, ¿no? Entonces, ese es el neuromonitoreo, ¿no? Ese es como el neuromonitoreo que realmente debería de ser en todos nuestros pacientes, todos. pero son dispositivos a veces que sí aumentan el costo en los pacientes, más en medio privado. Entonces, pues bueno, lo podemos hacer de otra manera, ¿no? A través de gases. Sí. Y por ejemplo, hay otra, cuando no es anestesia general, que es una sedación y a lo mejor el cirujano dijo algo incómodo, se está platicando algo, ¿no? Que el paciente está, pues usamos un fármaco que da amnesia retrógrada, ¿no? Hay un fármaco que hasta han hecho memes con eso de los hombres de negro, ¿no? Que voltean la luz y sí, efectivamente tú le aplicas ese medicamento al paciente y realmente el paciente recuerda desde un momento antes, ¿no? O sea, se le olvida toda esa parte. Quiere decir que si yo me equivoqué y revelé información que no debía revelar, puedo decirle a mi anestesióloga y en ese momento puede administrar el medicamento para que el paciente no se acuerde. Como el suero de la verdad. Sí. Que se te olvide. Exacto. Sí. Perfecto. Sí, existen opciones. Ah, pues esa parte es muy interesante. También es lo que mencionas del suero de la verdad. También hay un medicamento que utilizan ustedes mucho que hace que los pacientes empiecen a, me parece que inhibe su lóbulo frontal, o no sé exactamente qué hace. Empiezan a alucinar. Y empiezan, sí, pero hablan muchas cosas. Claro, sí, y cuentan todos sus secretos sé que no se utiliza tanto, pero ¿qué es o cómo funciona en este caso la ketamina? Cuéntenos. La ketamina es un medicamento que pues, tiene muchísimas funciones. Puede ser inductor, sirve igual para el dolor. De hecho, está en desabasto y es un medicamento excelente. Tiene sus alteraciones o efectos secundarios que pueden ser como alucinaciones. Por ejemplo, a un paciente le pones ketamina y va a decir que vio duendes, el diablo y que no sé qué, y mil cosas, y cosas feas, ¿no? Pero todo va a depender de la dosis. Y hay otros medicamentos que, como bien dices, inhiben algunas funciones en el cerebro y hace que nos desinhibamos, como cuando tomamos alcohol, que te da por hablar de más. No me pongan de ese. Si llego a caer en sus manos, no me pongan de ese. Puede pasar lo mismo con el efecto anestésico, pero va a depender igual mucho del paciente. No todos les da el mismo. Se va a abrir la caja de Pandora. Exacto, pero a la mayoría sí le pasa. Sí, pero también hay, como decía la doctora, ¿no? Pero también hay sucesos bonitos, ¿no? Donde, por ejemplo, a veces a los niños de repente te dicen que ven elefantitos o gatitos dando vuelta en el techo y todo, ¿no? Cosas más tiernas. Pero también hemos visto, pues, pacientes que están soñando que se están comiendo una hamburguesa, pacientes que sueñan que están en el salón de belleza, y también hemos visto pacientes que ven que hay arañas en todas las paredes. Y o sea, dependiendo del tipo de... Dependiendo de qué tipo de persona sea. Sí, ajá. En el pecado está la penitencia. Exacto. Sí. Oigan, fíjese que hay algo que, por ejemplo, a mí me gustaría tratar, ya pasando la parte transoperatoria. Vamos a hablar del postoperatorio o qué le espera al paciente después de la cirugía, hablando acerca de la anestesia. Lo que más le importa al paciente o lo que más le preocupa al paciente es qué voy a sentir después de que
acabe mi cirugía, voy a sentir dolor, voy a sentirme incomodidad, voy a estar como en estos videos que vemos a veces en TikTok o en Instagram, donde el paciente está diciendo muchas incoherencias e inclusive ya está hasta comiendo y está como en otro mundo. ¿Qué le espera al paciente? ¿Cómo se maneja el dolor? ¿Qué nos pueden decir acerca de eso? Yo creo que la principal incomodidad o preocupación de un paciente después de una cirugía y de lo que más se acuerda siempre va a ser el dolor. Segundo, si le dio náusea, pero náusea y vómito extremo, que no se le puede quitar o que es de muy difícil control. Pero bueno, yo creo que lo más incómodo es el dolor. Y de hecho, si le preguntan a un paciente qué es lo que más te acuerdas o cómo se basa el paciente en si está bien operado, si le fue bien en la cirugía o hasta qué tan bueno llega a ser el cirujano, es si tiene dolor o no. Entonces, es importantísimo el dolor posoperatorio. Número 1, porque el paciente se recupera más rápido, se va más rápido a casa. Puede caminar, puede comer, se siente bien. Y al sentirse bien, el paciente hace todo lo que tú le pides para que se recupere perfectamente. Se puede manejar de distintas formas el dolor posoperatorio, pero yo creo que el manejo del dolor posoperatorio inicia desde antes de la cirugía. La premedicación. La premedicación con horario, combinación de medicamentos, dependiendo del tipo de cirugía, infusiones después de la cirugía. Muchas veces, desgraciadamente, los anestesiólogos no estamos acostumbrados a pasar visita al paciente después de una cirugía. Y yo creo que es de suma importancia, más si tú le dejas un manejo. Infusiones son dejarle intravenoso o por medio de la vena medicamentos al paciente, calculado por peso, por talla, para que le esté pasando en 24 horas. Y él se sienta bien sin tener efectos secundarios. ¿Qué podemos usar? Fármacos derivados de la morfina, analgésicos como paracetamol, analgésicos como ketorolaco, diclofenaco. El punto es hacerlo todo con horario, secundario a la cirugía que tuvo el paciente, si fue una cirugía abdominal, si fue una cirugía plástica, y qué tanto quieres que se recupere tu paciente de rápido. Si quieres que a las 6 horas ya esté caminando, si es ambulatorio, quiere decir que se opera y se va a casa, va a ser el manejo. Pero importantísimo, y yo creo que eso debería de ser de todos los anestesiólogos, saber manejar perfectamente el dolor posoperatorio. Y yo siempre lo digo, el manejo del dolor posoperatorio es del anestesiólogo, no es del cirujano. Perdónenme, pero... No, sí, claro, porque a veces uno está con el paciente y me ha tocado ver, y me confieso que a veces en un inicio, cuando empezaba uno en esto, le ponías un AINE, o sea, un ketorolaco, y después le ponías un metamizol, y después le ponías un diclofenaco, y todos son de la misma familia. Entonces, tú solamente le ponías medicamentos por ponerle medicamentos y no sabías manejar el dolor. Claro, obviamente con el paso del tiempo, pues uno va agarrando más experiencia, sí, claro. Pero es importante que también el anestesiólogo o su anestesiólogo, pues bueno, les apoye igual con el manejo del dolor, porque es un manejo integral, ¿no? No nada más como algunos anestesiólogos hacen, por decirlo, llegan, doy la anestesia y a veces me voy. Me ha tocado anestesiólogos que ni han terminado ni he sacado al paciente de quirófano y ya se fueron. Y yo, bueno, ¿dónde está, no? Entonces, vaya, es importante que el anestesiólogo se involucre, entregar al paciente en la habitación, ver que todo esté bien. A veces el paciente, oiga, doctor, me va a dejar la bombita, ¿no? Para que me esté pasando el medicamento, eso, o sea, vaya. Eso, pues realmente, a veces me ha tocado trabajar con anestesiólogos, Arturo, doctora, que llegan al día siguiente o a las horas a rellenar la bombita para que el paciente esté confortable y que lo pase de lo mejor en su recuperación. Claro, y hay pacientes que son alérgicos a todos los AINES. Aparte. Hay pacientes que, o sea, complicados o que responden muy fuerte a los opioides, a los derivados de morfina y les causan efectos secundarios muy grandes. Entonces, por eso es que tenemos que estar muy pendientes de ellos. O sea, todo el tiempo. Sí. Arturo, y ahorita que mencionó Benito justo eso de lo que yo quería platicar, ¿cómo funciona y recomiendas o no recomiendas tú eso de la bombita? Sobre todo porque tú estás más metido en el ámbito obstétrico, entonces es una de las especialidades donde se utiliza más. ¿Qué nos puedes platicar sobre eso? Sí, sí lo recomiendo porque realmente se da una dosis pequeña, una dosis continua,
Y eso ha ido modificándose. Hace años, bueno, todavía sigue habiendo en el mercado bombitas que suministraban 5 mililitros hora. Entonces realmente se empezó a ver que esas sí son un poquito más inseguras, porque realmente 5 mililitros, y si tú dejas una concentración elevada del medicamento, pues sí puedes tener efectos no deseados en tu paciente. Entonces, hoy en día existe en el mercado bombas que suministran 2 mililitros por hora. Entonces, son volúmenes más pequeños, dosis más pequeñas, y realmente pues mantienen una concentración o un suministro continuo del medicamento. Sin embargo, también hay que ver los factores de riesgo, ¿no? Que si tú vas a dejar una bomba, es importante que tú estés al pendiente, ¿no? Porque puede existir el riesgo de que el catéter que se deja puede migrar al espacio subaranoideo. Entonces, esa concentración pequeña del medicamento sí puede ocasionar un efecto adverso en el paciente. Entonces, sí es recomendable en el aspecto para el dolor, pero como lo dice aquí la doctora Irma, también existen variedades para poderlo hacer. Entonces, si el paciente realmente colocaste un catéter adecuadamente, no tienes riesgo de que este paciente no se está movilizando mucho y todo eso, pues realmente puedes optar por esa opción. Pero si no, si realmente hay factores que te contraindiquen no poderlo dejar, pues no quiere decir que el paciente, por no poderle dejar la bomba, va a sufrir dolor. Entonces existen las alternativas, como lo decía la doctora, ¿no? A través de combinaciones farmacológicas intravenosas y con horario continuo, para que ese paciente tenga una recuperación o un posoperatorio más placentero. Mira, justamente por eso te preguntaba, porque a mí me encanta que mis pacientes caminen lo más pronto posible. Es una de las cosas que a mí me preocupan mucho, que puedan caminar. Y no me imagino, si yo tuviera un catéter puesto en la espalda, qué tan fácil o difícil voy a poder caminar. Digo, no ha sido el caso, no he tenido la fortuna o el infortunio de caer en esa situación. Sin embargo, si yo busco más un poquito las combinaciones o algo que me pueda ayudar a que mi paciente no tenga que pasar por eso, y además que a mí personalmente me da miedo, porque soy ignorante y no conozco, me da miedo que el paciente tenga mucho tiempo un catéter en la espalda, que pueda estar conectado precisamente a sus meninges y que pueda tener más adelante una meningitis. ¿Cuánto tiempo dejan una bombita de estas? Pues, perdón. Dependiendo, ¿no? Puede ir desde 24, 48 horas. Se supone que un catéter puede estar hasta 5 días, 6 días, ¿no? Sin problema. Realmente, ¿dónde es más recomendado? Por ejemplo, en la paciente obstétrica. ¿Por qué? Porque es una paciente que va a amamantar a su bebé. Es muy importante que la paciente, una vez que tiene a su bebé, le dé seno materno, ¿no? Entonces, el hecho de darle analgesia posoperatoria a través de la bomba es porque se usan anestésicos locales que realmente no interfieren con la lactancia materna. Pero si se da el caso que ni modo no se le puede dejar una bomba y se le tiene que suministrar, bueno, sí se tiene que, depende de los fármacos, pero si se usa un opioide o haces combinaciones de opioides, pues sí vas a delimitar la lactancia materna durante esos días que la paciente esté a través de esos medicamentos. Básicamente es como la opción mejor, ¿no? Para la paciente obstétrica. Pero de ahí en fuera, yo creo que para todo el paciente, yo creo que la mejor opción, la más segura, es la intravenosa. Sí. Yo he tenido ocasiones en que, por ejemplo, dejamos el catéter para control de dolor posoperatorio, para la analgesia posoperatoria, inclusive en pacientes que piensas que pudiese reintervenir, ¿no? O pacientes, por ejemplo, con pie diabético, que hay que estarlos lavando o quemados, donde vas a estar metiendo al paciente cada 2 o 3 días a lavar y estás utilizando el catéter para darle anestesia a ese paciente y analgesia después cuando está en la terapia o cuando está en su habitación. Vaya, y nos es bastante útil. Yo tengo una pregunta. ¿Se puede? Y si se puede, ¿qué tan recomendable es que un paciente se vaya con el catéter a su casa?
porque me ha tocado ver en que me llegan a la consulta, oiga doctor, y fíjese que me operaron y ¿cuándo me van a quitar esto de la espalda? Sí. Sobre todo me tocó cuando estaba yo en un hospital público del que no voy a decir su nombre, pero sí me tocó que a los 4 o 5 días citaron al paciente después de la cirugía y traía el catéter todavía en la espalda. Oye, y con suerte lo citaron 4 o 5 días. Claro, porque suerte, puede haber sido un exactamente. mes. Sí, No era sí. un mes y el paciente todavía. Sí, yo creo que sí es recomendable, o sea, sí se puede ir a casa sin problema, siempre y cuando el anestesiólogo y el paciente estén de acuerdo. Fijen horarios y días en los que el anestesiólogo va a ir a rellenar la bomba, porque la bomba se llama elastomérica, funciona como un globo. Tú llenas un globo y le vas sacando el aire poquito a poquito. Igualito funciona esta bomba. La llenas, tiene un reservorio y tiene luego un catéter y va haciendo por presión, se va eliminando hasta que se hace chiquito. Y dependiendo de cuántos mililitros es esa bomba, es el tiempo que va a durar llena. Entonces, si tú te coordinas con tu anestesiólogo, el anestesiólogo está pendiente de ti, va a tu casa, te conoce, tú le explicas al paciente si sientes, porque puedes sentir efectos secundarios como estar anestesiado, como pesadas las piernas, hormigueo, dormidas, o se puede dormir una pierna. Tú le dices, si sientes eso, cierras la bomba. Si te da dolor, abres la bomba. Con buena comunicación y compromiso del anestesiólogo y del paciente, sí se puede, sin problema. Qué bien. Sí, porque si no luego le ponen en la receta, retiro de puntos y catéter en 10 días. Sí, como decía Benito, muchas veces en un hospital privado, un paciente de 93, 94 años que llegó con un divertículo perforado, realmente las condiciones que tenía ese paciente, pues ya es un anciano frágil. No le queríamos dar anestesia general porque por las condiciones que él tenía pensábamos que no iba a aguantar una anestesia general. Entonces decidí darle una anestesia regional guiado por un catéter. Como ellos ya por la edad y todo se va fusionando la columna, es más difícil poder tú llegar al espacio para poder colocar el anestésico local. Entonces, un arduo tiempo para poder lograrlo, se logró. Y le fijamos bien ese catéter. Se opera, sale el paciente tranquilamente a la recuperación, le dejamos el catéter para manejo de dolor postoperatorio y le dijimos, ¿sabe qué? Hay que cuidarlo por el riesgo de una reintervención quirúrgica. Pasó una semana, 6 días. Y a los 6 días, desafortunadamente, ese paciente le vino un exceso de tos. Y al toser se evisceró. Se le abrió la herida y se le salieron las tripas. Y se le salieron las tripas. Y entonces me hablan que había que reintervenirlo a ese paciente 6 días posteriores a su cirugía. Entonces yo en el camino iba pensativo y dije, Dios mío, si la vez pasada me costó mucho trabajo Ahorita poder con todo bloquear a de este fuera, paciente, y ahorita no se va a poder, lo voy a tener que dormir, lo que yo no quería, porque ese paciente tenía unas condiciones pulmonares que no permitía o que hacía más difícil un abordaje de anestesia general. Entonces, cuando llego, veo que pasan al paciente y veo que el paciente traía aquí al ladito cuidando su jeringuita. Entonces, cuando yo vi eso, dije, me puse contento, ¿no? Entonces lo reviso y veo que estaba bien colocado el catéter, seguía y todo, lo probamos. Y a través de ese catéter le pudimos poner otra vez anestésicos y lo pudieron lavar, lo pudieron cerrar y ese paciente se fue de alta tranquilamente. Entonces, hay veces que sí son buenas opciones, son benéficos porque te pueden ayudar en ciertos, no en todos, pero hay cierto tipo de cirugía donde sí son muy benéficos. Claro, bien Muy cuidado bien y cuidado y hospitalizado, todo, ¿no? con antibióticos, pues yo creo que se puede aguantar un poquito más. Y sin problemas, o sea, no hubo datos de nada. Qué buena anécdota. Qué buena anécdota, ¿verdad? Sí. Súper bien. Oye, hay algo que yo sé que ustedes manejan muy bien y vamos a pasar a otro tema muy relacionado. El manejo del dolor fuera de el quirófano.
O sea, fuera de lo que es una intervención quirúrgica. Manejo de dolor crónico, que sé que usted es especialista en eso, doctora. Amigo, yo sé que tú eres un experto en analgesia obstétrica porque es tu entrenamiento como anestesiólogo obstétrico. Platíquenos, ¿qué opciones hay o en qué casos podemos ayudar a los pacientes al manejo del dolor, sobre todo el dolor crónico o todo lo que no es relacionado pues, a una intervención quirúrgica? Pues puede ser en todos los pacientes. Número 1, pacientes posoperados, por ejemplo, de columna, que si bien sabemos, 30% de los pacientes posoperados de columna pueden continuar con dolor. Entonces es un porcentaje alto, 3 de cada 10 pacientes. A estos pacientes se le pueden ofrecer manejos intervencionistas que son infiltraciones, inyecciones en la columna. Pacientes que de plano no se quieran operar, por ejemplo rodilla, porque tiene muchas comorbilidades, también se le puede hacer infiltraciones o alguna otra intervención. Pacientes oncológicos, pacientes con cáncer terminales o cáncer que sabemos que va a durar 3-6 meses, por ejemplo, páncreas, vía biliar, gástricos, que son cánceres demasiado dolorosos y que con medicamentos en la vena nunca llegas a bajarle el dolor. Es ahí cuando se hacen procedimientos o manejo intervencionista para el dolor, principalmente, pero de ahí en fuera todo lo que tenga nervios, que es todo, pues todo se puede tratar así. Que bueno, y es una opción bastante interesante y que muy pocos especialistas conocen o manejan. Inclusive tú le preguntas a un especialista, a cualquier especialista, acerca de manejo de dolor y muy pocos saben o conocen que existe un anestesiólogo que tiene un entrenamiento especial para tratar el dolor y no solamente con medicamentos, con pastillas, sino hay un intervencionismo, hay algo más que se le puede ofrecer al paciente para que el paciente pues viva, si es una cuestión crónica, pues todo el tiempo pues sin dolor, y si es una cuestión desafortunadamente terminal, pues sea lo más confortable en el tiempo que llega pues el desenlace fatal, ¿no? Sí, finalmente proporcionarle por lo menos un cuidado paliativo, claro, que pueda ayudarle al paciente a continuar con su vida de la mejor manera posible hasta que lo inevitable pues suceda, ¿no? Sí. Me parece que es importante esta circunstancia y es cierto, muchos no conocemos bien el alcance del intervencionismo, por ejemplo. A mí me llama mucho la atención saber que tú tienes un consultorio. Casi no hay anestesiólogos que tengan consultorios. Entonces, eso es una cosa que me pareció bien interesante, ¿no? Sí, tengo un consultorio donde veo todo lo del dolor. De hecho, es crónico y, por ejemplo, no sé, todos sabemos que hay cirugías extremadamente dolorosas y que se clasifican según las que tanto te duelan como las más dolorosas, que entran las de tórax, amputaciones. Y luego hay otras cirugías que minimizamos, pero que también puede el paciente presentar dolor posoperatorio, por ejemplo, cesáreas, hernias inguinales, que son las más comunes, hasta abdominoplastías. O sea, si nos vamos así por especialidades, pueden haber cirugías que inevitablemente los nervios son muy pequeños, no los alcanzamos a ver y se pueden elongar o estirar, se pueden lastimar y llegan a ser dolorosos y que si no se trata de manera adecuada puede volverse crónico, pasando los 3 meses, crónico. Entonces, todo eso es lo que tratamos de evitar, que se vuelva crónico. Y ya una vez que es crónico, pues tratar de bajar lo más que se pueda el dolor. Ya para cerrar, me gustaría manejar una pregunta a ustedes. ¿Qué hacemos con aquellos pacientes o cómo pueden ustedes, cómo manejan ustedes, mejor dicho, aquellos pacientes que tienen miedo a la anestesia? ¿Qué paciente? Porque sí es cierto, la mayoría de nosotros no nos queremos operar porque nos da miedo la anestesia. ¿Qué les dices a esos pacientes? Bueno, como lo decía en un principio, es importante porque la verdad la mayoría de los pacientes es un pavor o un miedo el hecho de que no sabe a lo que va a ser sometido. Muchas veces nosotros, los médicos, como a diario estamos en ese medio, pues creemos que los pacientes van a entender, ¿no?, esa parte, y no, realmente nosotros tenemos que ser muy empáticos en esa parte y explicarle al paciente paso a paso lo que vamos a ir haciendo. Esa es una opción. La otra opción es premedicarlos con fármacos ansiolíticos.
para que ellos entren en un confort y ya no sientan tanto estrés, no se sientan tan nerviosos. De hecho, cuando una vez que empezamos a monitorizarlos en quirófano, le decimos, ¿sabes qué? Te voy a poner un medicamento que va a sentir que te sientas más tranquilo. Porque siempre, le tratamos de preguntarle, ¿no? ¿Cómo te sientes? ¿Estás nervioso? Y hay el paciente te dice sí, hay quien te dice que no, pero la mayoría te va a decir que sí. Sí. Entonces, en ese momento le ponemos el medicamento y empezamos a hacer lo demás, como que se empiezan a sentir tranquilos poco a poco, ¿no? Entonces sí hay opciones. Pero lo más importante es decirle al paciente. Por ejemplo, cuando le vamos a dar anestesia general, siempre trato de decirle al paciente, mira, a lo mejor tu condición es que estás joven, te vamos a dormir completamente, pero cuando la cirugía termine, al momento de despertarte, pueden ocurrir dos cosas. La primera es que tú despiertes y ya no hay un tubito en tu boca. Y lo segundo es que cuando despiertes sientas un tubito en tu boca porque estás joven y a lo mejor despiertes antes de lo previsto. Entonces, quiero que estés tranquilo, aquí voy a estar al lado tuyo y te voy a ir indicando lo que vas a ir haciendo, ¿sale? No te desesperes, yo te voy a ir diciendo los pasos para que podamos retirar ese tubito de tu boca. Pero voy a tratar lo mayor posible de que ya no esté cuando despiertes. Entonces eso normalmente el paciente le queda, porque muchas veces si no se lo explicas, cuando el paciente despierta y siente un tubo en su boca, se desespera. Entonces siempre es importante explicarle eso, ¿no? Lo que va a transcurrir y lo que al final va a pasar. Porque el paciente una vez lo asimila mejor y dice, ya el doctor me había dicho que esto iba a pasar. Sí. Ya no se levanta el paciente boxeador, ¿no? Es este paciente que se levanta golpeando y tirando patadas y todo eso. Que es peligroso porque sí se puede caer de la camilla. Y si lo acabas de operar y... Sí, por ejemplo, eso que dice Benito, muchas veces, la verdad lo hemos visto al menos con nuestros residentes, ¿no? Cuando les estamos explicando, mira, es importante que el despertar sea como cuando un avión viene bajando. Un avión no va a bajar de un solo lado. Y hay veces que para que nuestro sistema respiratorio se active, hay maniobras que nosotros podemos hacer. Y una de las maniobras que muchas veces se hacen es que hacen que el paciente retenga un poquito el CO2. Entonces, para que se activen los receptores y empiece a mandar la respuesta que ventile. Pero realmente nosotros le decimos qué tan bueno es que el paciente retenga CO2. Y la verdad es que, pues no, le va mejor que el paciente no retenga CO2. El paciente va a ventilar conforme va degradando el medicamento. Entonces, va a seguir haciendo un aterrizaje fino y el paciente cuando despierte no se va a levantar con todos esos efectos, ¿no? Por el CO2. Pero muchas veces es efecto del CO2 que realmente se eleva demasiado y por eso el paciente se levanta excitado y todo, ¿no? Entonces... Sí, claro. Como decía un amigo anestesiólogo hace unos años, el paciente se va a levantar cuando eliminen el medicamento. O sea, de nada sirve que lo cacheteen, que lo pellizquen, que lo jalen, porque hasta eso, hasta inhumano es. Farmacología eso. Exactamente. Ya cuando se elimine el medicamento, pues se va a levantar solito, ¿no? Exactamente. No hay necesidad de estarlo pellizcando o estimulando, porque pues vaya, inclusive hasta puede ser contradictorio. Si se te espasma un paciente que todavía está emergiendo en la anestesia, pues ahí sí te vas a poner a correr. Claro. Y bueno, muy bien, no sé si quieras agregar tú algo más. No, ¿hay algo que nos quieran comentar? ¿Algo acerca de la anestesia que quisieran agregar? Pues yo creo que no, que la anestesia ya es súper segura, como ya les habíamos mencionado. Eso de se pasó de anestesia ya literal sí es un mito. Lo importante es conocer, o sea, que el paciente te tenga confianza a su anestesiólogo. Y otra cosa que siempre me dicen los pacientes, doctora, pero vas a estar todo el tiempo tú conmigo. O sea, ellos creen que pones la anestesia y te vas. No, la anestesia es quedarte cuidando al paciente todo el tiempo que dure la cirugía hasta que despierte. Y que entre mínimo o sea, que salga mínimo como entró, cuidándolo al 100%. Entonces, yo creo que lo más importante, ganarse la confianza del paciente y explicarle, como dice Arturo, absolutamente todo. Luego los pacientes no saben que en la anestesia general se intuba.
se tiene que poner un tubo. Exactamente. No lo saben. Y yo le digo, ¿ya te han anestesiado antes? Sí, me durmieron, pero no me intubaron, doctor. Y yo, ok. Le dije, no, sí te intubaron, pero no te dijeron. Le dije, No te acuerdas. Exacto. Entonces, por eso es mejor explicarles todo y ellos entran conscientes y saben todo lo que va a pasar. Es lo mejor. Sí, claro. Quizás como último comentario me gustaría agregar que siempre que vayan a ser operados de lo que sea, que vayan a pasar por un quirófano, siempre pidan conocer a su anestesiólogo, si se puede antes del día de la cirugía sería lo ideal, Sí. que los valore, que los revise, que se conozcan, ¿verdad? Si es el día de la cirugía, pues bueno, pidan platicar con él antes de que los pasen a quirófano, porque a veces los conocen ya que están en la mesa de operaciones, quizás no es lo más adecuado, ¿verdad? Y que tengan la confianza de que un anestesiólogo certificado, actualizado, es un especialista que va a estar siempre pendientes de ustedes. Muchos no lo saben, pero una de las vías para entrar a hacer medicina crítica o medicina de terapia intensiva, vaya, es por anestesiología. Entonces son médicos muy preparados. De hecho, creo que en algunos lados es anestesia y reanimación o algo así, el nombre de la especialidad. Sí. Y que siempre van a estar pendientes de ustedes en lo que los cirujanos operamos y nos llevamos todo el crédito, ¿verdad? Siempre mándenles saludos al anestesiólogo y cuando manden taquitos también mándenles a ellos. Ay, sí. Bueno, ¿dónde los podemos encontrar, doctora? Yo estoy en el Hospital Ángeles, en la primera torre, piso 3, consultorio 333. Ángeles Villahermosa. Ángeles Villahermosa. Sí, redes sociales. Doctora Irma Menos Dolor. Doctora Irma Esa Menos es Dolor. mi Muy red. bien. Arturo, redes sociales. Doctor Arturo Gómez. Que estés muy activo. Luego igual publicas bastante acerca de las cirugías y de las anestesias en las que participas. Sí. Entonces es importante. Jorge. A mí me pueden encontrar en casi todas las redes como @DR Jorge Romero. Y pues un placer estar aquí. Muchas gracias a los Gracias. dos por acompañarnos en esta nuestra primera mesa de 4 integrantes. Así es. Esperemos que tengamos más. Benito, gracias. Yo soy el doctor Benito Antonio Ramón García. Benito el cirujano en todas las redes. Y nos estamos viendo pronto en el próximo episodio. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Chao. Tranquilo, no pasa ¿Qué pasó? Pero al final lo di muy, muy sueltos. y 11 minutos. Oye, súper rápido. Al Se final va los di- rápido el tiempo, ¿verdad? Andamos, pero hasta con el mismo Oye, tenis, ¿ves? No. ¿Qué onda? Pero la Te voy a verdad, tomar una foto. Está para es un honor foto, estar ¿eh? al lado de esta mujer tan preparada.